Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de los cuidados y características de los helechos. El helecho es una planta tropical de crecimiento medio, con una dificultad de cultivo entre medio difícil. Son originarios de regiones tropicales de todo el mundo. Normalmente nos encontramos los helechos en bosques húmedos y pantanos, por lo que tendremos que intentar recrear en casa las condiciones ambientales de su hábitat. Su temperatura ideal ronda los 15 grados a los 24 grados centígrados. Debemos exponerle a un mínimo de 10 grados, aunque podría aguantar bajas temperaturas durante cortos periodos de tiempo. El principal problema de los helechos es que requieren alta humedad ambiental, tanto en sus hojas como en el suelo. Os dejo un enlace para que sepáis las diferentes maneras en las que podéis generar humedad ambiental en casa, tanto para las hojas como para el sustrato. Los helechos son plantas de sombra. La luz solar directa quema las hojas. Necesita que la proporcionemos luz entre media brillante, sin que la lleguen a tocar los rayos del sol, y si es posible en un lugar fresco de la casa. Puede soportar algo de sol directo, pero siempre que sea por la mañana muy temprano o por la tarde a última hora. Si llegamos a exponerla a un poquito de sol directo, tendremos que humedecer más el helecho. Es recomendable que lo vayamos girando periódicamente para que reciba luz por todos los lados de la planta y de esta forma vaya creciendo por todos los lados uniformemente. En Madrid, donde yo vivo, el ambiente es demasiado seco y más ahora que está haciendo bastante calor. Lo que estoy haciendo es que me he dejado el pulverizador cerca del helecho y cada vez que paso por aquí le estoy pulverizando. Al helecho no le vienen bien las corrientes fuertes de aire, por lo que en casa evitaremos ubicarle en las zonas de paso. En cuanto al suelo, es ideal que el sustrato contenga material orgánico y que retenga un poquito de humedad, por lo que el sustrato puede ser especial para plantas verdes mezclado con fibra de coco y perlita, que le va a ayudar tanto para el drenaje como para retener humedad. La maceta es conveniente que sea de plástico, ya que nos ayudará a retener la humedad que necesita. Muy importante que tenga agujeros de drenaje, si no el agua se acumulará en la maceta encharcando la planta, lo que provocará pudrición de raíz. Las raíces del helecho no son muy profundas, por lo que es conveniente que nuestra maceta sea más bien ancha, para así ayudar al helecho a expandirse. Vamos ahora con los riegos. Si vivís en un piso como yo, el agua del grifo contiene mucho cloro y cal. Yo personalmente lo que he hecho es comprarme una garrafa de 8 litros y la lleno de agua. Y no uso esa garrafa para regar hasta el día siguiente, que al menos hayan pasado 24 horas para que así el agua elimine el mayor exceso de cal y de cloro posible. Si tenéis la suerte de tener un patio o un jardín, el agua de lluvia la viene genial. Aprovechad cuando llueva a poner cubos fuera en vuestro patio y así coger la mayor cantidad de agua de lluvia posible. Los riegos del helecho que sean en profundidad, hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje. Una forma ideal de regar el helecho es con un plato hondo o una fuente, poner agua y ponéis el helecho encima de ese plato. Dejadlo ahí durante unos 20 minutos más o menos. De esta forma el sustrato se va a humedecer por todos lados. Tendremos que regar cuando la parte superior del sustrato esté seca. Más o menos que metáis un dedito y la punta del dedo comprobéis que el sustrato esté seco. Es importante que el sustrato se mantenga húmedo, no encharcado. En temporadas de calor el sustrato se seca con rapidez, por lo que seguramente nos toque regar a diario, incluso 2 veces al día si la temperatura es demasiado alta. Y comprobéis que el sustrato está seco justo por la parte de arriba. En invierno el sustrato tarda más en secarse. Igualmente esperaremos a que la parte superior del sustrato esté seca, teniendo que regar cada 2 o 4 días aproximadamente, dependiendo de la temperatura.
Un buen truquito que me ha funcionado muy bien a mí, aunque no nos toque regar, lo que sí podemos hacer es pulverizar un poco la parte superior del sustrato para ayudar al helecho a generar humedad. También le viene muy bien darle una ducha ocasionalmente. De esta forma ayudaremos a limpiar el polvo que se ha acumulado en las hojas y ayudaremos a nuestra planta a hacer la fotosíntesis, por lo que va a tener un crecimiento óptimo. Abonaremos nuestro helecho durante la temporada de crecimiento cada 2-4 semanas más o menos, usando un abono especial para plantas verdes o un abono orgánico. Es preferible que uséis un poquito menos de la dosis recomendada por el fabricante, ya que un exceso de fertilizante puede quemar las hojas del helecho. Los helechos absorben nutrientes por sus hojas, por lo que podemos aplicar un abono foliar cada semana o una vez cada 2 semanas. Yo personalmente uso el abono foliar una vez a la semana. Antes usaba abonos químicos, es decir, que los compraba, pero de hace un tiempo a esta parte estoy haciendo yo mis propios abonos y la verdad es que a las plantas les encanta. Os dejo aquí arriba un enlace por si queréis probar a hacer vuestros propios abonos caseros. En cuanto a la poda, en los helechos no es necesaria, simplemente iremos eliminando las hojas que veamos en mal estado. ¿De qué formas podemos multiplicar nuestros helechos? Hay dos métodos. Uno de ellos sería por división de la mata y otro de ellos sería a través de esporas. Estoy preparando un vídeo sobre la multiplicación de los helechos. En cuanto esté listo, os lo pongo aquí arriba a la derecha. Vamos ahora a hablar de los trasplantes del helecho. Es ideal cambiar el sustrato de nuestro helecho cada año o como mucho cada 2 años para renovar el sustrato. Es difícil, pero si vemos que las raíces salen por los agujeros de drenaje, nuestro helecho necesitará un cambio de maceta a una ligeramente más grande. Es preferible que la maceta sea ancha para que el helecho pueda seguir creciendo. No es tan necesaria la altura, ya que los helechos no tienen las raíces muy profundas. Si vamos a plantar nuestro helecho en el jardín, es ideal que busquemos zonas de sombra. Vamos ahora con los problemas más frecuentes a la hora de tener helechos en casa. Cuando nos encontramos las puntas de las hojas marrones y secas, es que el helecho está a falta de humedad ambiental. Podéis solucionarlo pulverizando el helecho o ubicándolo en un lugar fresco en casa, por ejemplo en el baño siempre y cuando tenga luz. También es importante, si lo ubicáis en el baño, que esté ventilado, ya que si no, en las temporadas de frío puede llegar a salir moho en el helecho, tanto en el sustrato como en las hojas. Si comprobamos que nuestro helecho tiene una cantidad considerable de hojas amarillas e incluso se llegan a caer, es debido al exceso de riego. En este caso, si veis que el sustrato está demasiado empapado, es mejor que saquéis el helecho de la maceta y dejéis que se seque, por ejemplo, en hojas de periódico. O incluso lo que podemos hacer es cambiar directamente el sustrato. Si las hojas de vuestro helecho no crecen y tienen un color como paliducho, es que está a falta de nutrientes. La solución más rápida para este problema sería aplicarle un abono foliar. Las hojas absorben los nutrientes más rápidamente que la raíz, por lo que la solución sería más rápida. Si no, también podéis abonar el helecho con los riegos o incluso llegar a cambiar el sustrato. Otro problema que nos encontramos con los helechos: cuando las hojas nuevas están pudriéndose antes de crecer. Nuestro helecho tiene botrytis. Se debe al exceso de humedad. Si nos encontramos las hojas amarillas con manchas marrones y o se caen de manera exagerada, es que el ambiente donde está demasiado caliente. Tendremos que buscarle una ubicación más fresquita en casa. Otro problema en los helechos es cuando nos encontramos las hojas con líquido. En realidad es savia. Deberemos comprobar las plagas.
Al helecho le pueden atacar los ácaros, pulgones y cochinillas. Deberemos actuar lo más rápido posible, ya que las plagas pueden causar la muerte de la planta. Y hasta aquí los cuidados del helecho. Suscribiros al canal y darle un like que me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.